Letras, sesión pública, para recibir a la doctora Brenda Laca, quien fue elegida académica de número el 11 de mayo del 2022 y que asumió el sillón José Enrique Rodó el 15 de junio del mismo año. Conforme a lo que establece el reglamento de la Academia, damos comienzo a esta sesión y le ofrezco la palabra al doctor Adolfo Lizancín, quien dará la bienvenida a la nueva académica. Buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces a la ceremonia de ingreso a la Academia Nacional de Letras de la profesora doctora Brenda Laca, a quien damos la bienvenida calurosamente. Quienes me conocen saben que yo digo casi siempre las mismas cosas en oportunidades como estas, que el ingreso de un nuevo académico o, por ejemplo, la presentación de un nuevo libro de un académico son los momentos más regocijantes para cualquier academia o institución. Y este es uno de esos momentos. Recibimos a un nuevo académico y eso nos debe llenar de alegría y de orgullo. Yo espero que este ingreso con la doctora Brenda Laca sea de beneficio para todos. Primero para la academia, porque la academia gana un miembro de altísima representación y reconocimiento internacional por su obra, por la obra que ha desarrollado en estos últimos años, y eso favorece, un poco mezquinamente, favorece a la propia academia, que ella le transfiere transitivamente, digamos, su prestigio a la academia. Es favorable también para los académicos, para todos nosotros, que seguramente nos enriqueceremos en los diálogos y en las conversaciones y la interacción con la nueva académica. Y espero que sea también de beneficio para la propia académica que ingresa, que encuentre en nuestra Academia Nacional de Letras un ámbito donde poder desarrollar todo lo que tiene por desarrollar y compartir con nosotros todos sus conocimientos y su experiencia en este campo. Brenda Laca va a ocupar, como acaba de decirlo nuestro presidente, el sillón José Enrique Rodó de la Academia, y eso también parece una coincidencia, pero es una interesante forma de ingresar, de ocupar el sillón de uno de los mejores prosistas, uno de los mejores escritores que jamás el Uruguay ha dado. De manera que con esto culmino mi bienvenida a Brenda y paso muy rápidamente a hacer una brevísima exposición relacionado primero con la formación académica de nuestra nueva académica, precisamente. Y luego 2 o 3 palabras, porque no quiero que el acto se gaste con mis viejas palabras. Voy a decir 2 o 3 cosas sobre la obra de Brenda en la medida en que pueda resumir esto en muy poco tiempo. Nacida en Montevideo, Brenda Laca realizó todos sus estudios iniciales, primarios, secundarios y bachillerato en la ciudad de Tacuarembó.
Y al culminar esos estudios volvió a Montevideo en el año 1974. Todos no, quizá algunos no, pero muchos recordamos el terrible año 1974, el año posterior al golpe. Teníamos todas las instituciones de nivel terciario, la Universidad de la República cerradas, ¿no? De manera que, pero sí estaba abierto y siguió dando clases en su momento el Instituto de Estudios Superiores, una institución que tuvo su vida y su momento en una época en que oficialmente los estudios de las humanidades y de las ciencias sociales no estaban atendidos, por ejemplo, por la Universidad de la República en aquella época. Y entonces quienes tenían una cierta vocación por estas disciplinas, que son las que nos congregan hoy acá nosotros, no tenían, siendo jóvenes, dónde ir a estudiar más o menos, en forma más o menos organizada. Y el Instituto de Estudios Superiores cumplió un papel que yo creo que no sé si está tan reconocido como quizá debiera, o por lo menos estudiado. No lo sé, quizás sí, pero no lo sé. El aporte del Instituto de Estudios Superiores, así llamado, a esto. Bueno, y ahí Brenda hizo sus primeras armas, digamos, en las letras clásicas, por ejemplo. Supongo que habrá estudiado un poquito de griego, un poco de latín, y cosas que se daban dentro de nuestra especialidad ahí. Luego, pero en el año 75, al año siguiente, ya la Facultad de Humanidades y Ciencias, que en el 74 estuvo cerrada, como digo, como todo, comenzó su licenciatura en la facultad y la culminó en los 4 años que marca el plan de estudio. En el 79 ya había terminado su licenciatura, cosa no extraña, sino extrañísima para un estudiante de la universidad y más de humanidades, de la Facultad de Humanidades. Bueno, pero la cuestión es que en el 79 ya teníamos a Brenda con su título de licenciada en letras especializada en lingüística, y ya al año siguiente, o en ese mismo año, creo, ya estaba en Tubinga, en Alemania, donde comenzó sus estudios de doctorado bajo la dirección del profesor Eugenio Coserio, que había estado en Montevideo en su momento, y eso fue hasta el 84, año en el que obtuvo su doctorado en filología románica. La tesis que escribió Brenda para doctorarse tiene alrededor de 700 páginas y es sobre la formación de palabras. Tiene un título que es impronunciable, pero no está traducido al español, que yo sepa, lo cual es una pena porque es un adelanto impresionante en el campo de formación de palabras, pero no de todas las palabras, de algunas palabras que se forman a través de derivación, y no todas las que se forman, sino algunas de las palabras, y todo eso le consume, después de la consabida primera parte de teoría, etcétera, que lleva toda tesis doctoral, le consume un análisis espectacular, realmente espectacular, de todos estos sufijos que forman palabras: pan, panadero, bueno, ese tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, lo interesante es que esto hay un énfasis fuerte en la semántica, que esa es como el momento, digamos, más importante y pienso yo, no lo he hablado con Brenda, una de las motivaciones más importantes, porque claro, por aquella época, ya casi 50 años atrás,
se pensaba que el campo de la formación de palabras era una cuestión de la morfología, en una gramática eso iba a la morfología. En cambio, por esa época se estaba dando, bueno, y ya un poco antes también, se estaba dando vuelta la cosa y ya se estaba empezando a ver que la sintaxis tenía algo que ver también con la formación de palabras, de este tipo de palabras, ¿no? Panadero, por ejemplo, de pan, panadero, ese tipo de cosas. Y en base a eso y en base a postulados teóricos de Eugenio Cosello, por supuesto, que fue el padrino de la tesis, de la unicidad del significado, etc., salió esta importante tesis. Luego, la siguiente etapa en su vida académica sucede en Berlín, donde ella ya va con el doctorado, va a hacer su habilitación, una habilitación que nuevamente otra obra importante, lamentablemente no publicada como tal, sobre la genericidad aplicada al francés, al español y al italiano. Brenda pertenece a la escuela en que la romanística es una disciplina unitaria, ¿no? Que nadie piensa solo en el español sin pensar quizá lo que sucede en francés, en catalán, en gallego, lo que fuera. Esa concepción amplia de la romanística que es tan alemana de alguna manera. En Berlín trabaja como asistente del profesor Jens Lütke, trabaja más en las universidades de Potsdam y de Mainz, etc. Bueno, y la siguiente etapa y definitiva en su obra es a mi entender, yo estoy interpretando, no lo dice Brenda, lo digo yo, es su estancia en París a partir de este año, del 94, 93, 94, con una beca de la Fundación Humboldt, Feodor Lünen es el tipo de beca, y ahí va a trabajar al Laboratorio de Lingüística Formal, dirigido por Jean-Claude Milner, y ahí eso fue un momento muy importante, tanto en Francia y en la lingüística, sobre todo en la sintaxis y en la semántica, y la interrelación entre la sintaxis y la semántica, y la posibilidad de una semántica formal, etc. Todo eso se discutía fuerte y apasionadamente en París en ese momento, y en ese ambiente se formó, continuó su formación Brenda Laca. Y para mí es el momento en que su obra se puede ver como un cambio importante, digamos, en la dirección de sus trabajos. Luego en el 94 mismo, este mismo año, ocupó una cátedra en la Universidad de Estrasburgo, y finalmente en el 98 también ocupa una cátedra de español en París 8, en la Sorbonne, París 8, en Saint-Denis, y finalmente todo culmina con una jubilación en Francia en el 2017, previo en 2016 haber ganado acá en Montevideo, afortunadamente, el grado 5 en el departamento de Romanística y Español. O sea que está de nuevo con nosotros. Esta es la carrera así sucintamente narrada de nuestra nueva académica. Quiero resaltar dos hechos nada más, fundamentales en su currículum. El primero, su integración a un equipo de investigación en el CNRS, el Conseil National de la Recherche Scientifique de Francia, que como todos conocemos es de una calidad y de un prestigio enorme, en un equipo de investigación que se llamó precisamente Estructura Formal del Lenguaje. Ahí, de alguna manera, se continúa con la línea iniciada o comenzada en el laboratorio que nombré anteriormente. Y eso es un mérito impresionante.
haber trabajado en ese equipo en el CNRS. Pero también, más aún, en el mismo nivel, entre el 2012 y el 2016, Brenda integra el Comité Nacional del CNRS, el Consejo Nacional de la Investigación Científica. Y eso no todos llegan a ese lugar. En 4 años dirigiendo la investigación en nuestras disciplinas, dirigiendo, con otro grupo, por supuesto, y eso es sumamente importante. Y el segundo dato que quiero mostrar para ver la calidad de este currículum es que Brenda fue asesora del profesor Ignacio Bosque para la redacción y edición de la nueva gramática de la lengua española. Ella figura entre 3 o 4 otros colegas, y no es poca cosa asesorar a Ignacio Bosque, uno de los gramáticos más importantes que nunca ha tenido la lengua española. Bien, esos son rápidamente algunos hechos. Voy a resumir lo que quiero decir a partir de ahora. Brenda misma dice en su currículum, creo, que figuran en la ANI, y es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, ¿no? Eso es una tercera cosa que es muy importante. Ella misma, esto sí son palabras de ella, dice ahí, en la página del Sistema Nacional de Investigadores, mis investigaciones se concentran en el dominio de la semántica de las categorías y procesos gramaticales. Perfecto, con esto está todo dicho. Resumido perfectamente la gran etiqueta de todas las cosas que Brenda hace acá. Voy a ir terminando por acá diciéndoles que es una pena, por un lado, que el libro que recoge la tesis no esté traducido a una lengua más comprensible para la gran mayoría. Y segundo, que hoy es esa etapa que representa la tesis. Bueno, la tesis, si tienen curiosidad, se llama La formación de palabras como gramática del vocabulario, ¿no? Die Wortbildung als Grammatik des Wortschatzes. O sea que está también resumido de la mejor manera lo que quiere mostrar la tesis. O sea, la formación de palabras está regida por una especie de gramática, ¿no? No es que el sufijo ero se junta porque sí a panad para hacer panad ero. No, hay algunas regularidades, algunas leyes o algunas reglas o como quiera que hace que ero se junte a panad y haga panadero, y de leer salga lector, y de cantar salga cantor, y ese tipo de cosas, ¿no? Hay como una serie de reglas que hay que descubrir y que Brenda descubre para decir por qué, por ejemplo, de cantar, cantor, si es un varón. Esto no es ejemplo de ella, ¿eh? Esto lo estoy diciendo yo. ¿Por qué de cantar, cantor, si es varón, pero cantora? No. Si es mujer, cantora, no. Nadie va a decir cantora. Dice cantante. O sea, que la mujer es cantante y el varón es cantor. En portugués no pasa eso. En portugués es cantor y cantora. Y nadie, en cambio, en español, bueno, quiero decir, tenemos que descubrir por qué. Porque a la persona que hace ese trabajo, cantar, digamos, en este caso, si es varón se le dice cantor, pero si es mujer no se le puede. Bueno, se puede, pero nadie va a llamar a alguien la cantora.
porque tiene como un matiz un poquito despectivo. ¿Y por qué tiene un matiz un poquito despectivo cantora? Y hay que decir cantante. ¿Una cantora de ópera? No, no. La cantora que va a cantar Madame Butterfly, no. En cambio, el cantor de ópera no hay ningún problema. Bueno, ese tipo de cuestiones. Hoy la cuestión está más en problemas de sintaxis. Sintaxis de alguna manera, no casi digo tradicional, pero bueno. Y yo quisiera decirles y recomendarles, a quienes aún no lo han leído, el último, supongo que será el último, el artículo publicado de Brenda con un equipo de alguien de Francia, alguien de Brasil, alguien de acá, de Montevideo, When the present lies in the past. Bueno, está en inglés, pero bueno, eso es otro problema que no importa. When the present lies in the past, cuando el presente yace en el pasado, present and the past, en cláusulas de subjuntivo en el español del Uruguay. Esto es el caso de, por ejemplo, yo solo quería, este es un ejemplo del artículo yo solo quería que la gente sepa mi punto de vista en vez de alguna manera contradiciendo la cuestión esta de la concordantia temporum, de yo solo quería que la gente supiera, ¿no? Este fenómeno que se está dando entre que cada vez es más común, yo solo quería que la gente sepa, eso es un presente, subjuntivo presente, y tradición, bueno, en otros estilos de lengua lo que se espera es yo solo quería que la gente supiera. O sea que ahí está habiendo un cambio, de alguna manera, porque es cada vez más frecuente, yo solo quiero que la gente sepa. Y en la televisión, por ejemplo, hace 2 o 3 días, contando el periodista algo sobre a un ladrón que agarraron, no sé qué, dice el periodista, y entonces le pidieron que se identifique ese fenómeno. En realidad le pidieron que se identificara, ¿no? Pero entonces está viendo como un paso, y los autores de este artículo lo piensan bien, está viendo como un cambio en el subjuntivo, desde ese pasado obligatorio por la concordantia temporum, digamos, tradicional, de pasado a un presente, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Nada, ustedes tienen ganas de escuchar a Brenda, y los dejo para que vean. No creo, no va a hablar de esto, va a hablar del futuro en español y la incertidumbre, ¿no? Y serán las 6 de la tarde, más o menos, ese futuro y serán las 6, más o menos. Bien, muchas gracias. Brenda, una Muchas gracias, Adolfo. Le ofrezco la palabra a la doctora Brenda Laca. Perdón, Raúl, creo que voy a necesitar ayuda para recuperar el documento, que no lo veo. Yo me manejo con Mac, entonces esto me enloquece. Ahora, ahí está, ahí arriba. Eso. Y ahora comencemos. Muy bien, buenas. Señor presidente de la Academia Nacional de Letras, señoras académicas y señores académicos, señoras y señoras, queridos amigos y queridas amigas.
Quiero empezar expresando mi más sincero agradecimiento a la Academia Nacional de Letras por el honor que me ha conferido al elegirme como académica de número, y también por la generosidad y la cordialidad con la que me han recibido sus integrantes y sus colaboradores desde mucho antes de esta elección que tanto me honra. En efecto, a mi regreso a Montevideo hace unos 6 o 7 años, encontré en la Comisión de Gramática de la Academia Nacional de Letras un refugio poblado de antiguas amistades de toda una vida, entre las que menciono muy especialmente a la académica Marisa Malcori, así como la oportunidad de entablar nuevas colaboraciones y nuevas amistades, que han ido dando fruto en estos pocos años, en particular con la académica Virginia Bertolotti y con el profesor Marcelo Taibo. Menciono solo a aquellas con las que he tenido hasta ahora el privilegio de escribir algo en conjunto, y esto no quiere decir que no tenga presente a las otras amistades, sino que por suerte son tantas que no podría mencionarlas sin omisiones que serían muy injustas. La deuda de agradecimiento que tengo con el académico Adolfo Elizaincín va muchísimo más allá de las palabras de elogio, que con seguridad son sinceras, pero ojalá fueran merecidas. Con el académico Elizaincín, de hecho, comparto una afiliación de casi medio siglo. En los años 80 del siglo pasado, mi primer artículo lo escribí en coautoría con él, y elaboramos nuestras respectivas tesis de doctorado en Tübingen bajo la dirección del mismo padre o patrón, el profesor Eugenio Coserio. Digo esto porque en Alemania al director de tesis se le llama padre, en cambio en Francia se lo designa como el patrón. No sé cuál es la designación ajustada, pero lo cierto es que estas eran relaciones de mucho más peso que las tutorías de hoy en día. Pero la afiliación compartida que tengo con Adolfo se remonta más atrás y no me coloca, por cierto, al mismo nivel genealógico de Adolfo, sino que funda esa deuda de agradecimiento que mencionaba recién y que reconozco con alegría sabiendo que es una deuda que no voy a poder pagar nunca. Adolfo se ha referido en parte a los orígenes de esta deuda. Y de hecho, 1975 fue un año muy oscuro en la historia del Uruguay y en las historias personales de muchos de nosotros. En ese año, gracias al curso de Introducción a la Lingüística del profesor Elizaincín, yo descubrí qué quería hacer con mi vida. En un rincón de aquel caos sombrío había un lugar ordenado y luminoso que a mí me gusta llamarle la alegre ciencia de la lingüística. Entonces entienden por qué para mí la deuda que tengo con Adolfo es impagable. Hablando de tiempos oscuros y de deudas, no quiero dejar de mencionar aquí a otro profesor de aquella época, ya fallecido, el doctor Pedro Luis Heller, que era catedrático de griego en la Facultad de Humanidades. Sin la ayuda y la astucia del profesor Heller en un momento decisivo de mi vida habría tomado seguramente otro rumbo, mucho más incierto y seguramente mucho menos productivo de lo que ha podido ser. Mi predecesor en el sillón que hoy ocupo es José Mario Valdía, elegido en 1994 y designado académico emérito en 2021, que presidió esta academia entre 1999 y 2003. No he tenido el placer de conocerlo personalmente, pero sí lo conozco a través de su obra, de la que quiero destacar la particular justeza y sensibilidad lingüística. En cierto modo es como si Ovaldía tuviera el oído absoluto para el habla de sus personajes, y espero tener la ocasión de dar algún ejemplo concreto de esto en esta charla. El sillón, como lo ha recordado Adolfo, lleva el nombre ilustre de José Enrique Rodó y fue ocupado anteriormente por juristas, poetas y un hombre de teatro: José Irureta Goyena, Eduardo J. Couture, Juan José Carvajal Victorica, Ángel Falco, Clara Silva, Ángel Curoto. Es una suerte para mí que soy lingüista porque es lo único que me protege un poco de sentirme frente al linaje que representa este sillón como Gulliver en el país de los gigantes, que es lo que ven en pantalla. El tema que elegí hoy, que quiero abordar hoy, el futuro y la incertidumbre,
tiene que ver con la expresión gramatical del futuro y de la incertidumbre. Es decir, que si alguien vino esperando que hablara del libre albedrío o de los horóscopos o de la mecánica cuántica, los voy a tener que decepcionar. La académica Virginia Bertolotti se refirió a este tema en su discurso de ingreso de 2014 y yo he tenido la suerte de poder colaborar, de estudiarlo en colaboración con uno de los integrantes de la Comisión de Gramática, Marcelo Taibo, así como con Cecilia Bértola de la Facultad de Humanidades. En este sentido, pienso que el tema está bien enraizado en las actividades de la academia. En español, como todos saben, se puede hacer referencia al porvenir con por lo menos 3 formas gramaticales, la que voy a llamar la forma en ra, la que voy a llamar la forma ir a infinitivo y el presente simple. Evito utilizar las etiquetas gramaticales que aparecen entre corchetes ahí en las diapositivas por 2 razones. Primero, porque no quiero prejuzgar del significado de estas formas y la etiqueta gramatical le impone un significado. Y segundo, porque además estas etiquetas son cambiantes en la tradición gramatical. Es así que de llamarse futuro a secas, la forma en ra ha pasado a llamarse futuro sintético en la nueva gramática de la academia que data del 2009. Por su parte, ir a infinitivo solo fue promovido oficialmente a futuro por la nueva gramática de 2009 también. Esta forma, ir a infinitivo, llevaba antes en las gramáticas una existencia muy modesta entre docenas de otras expresiones llamadas perifrásticas o locuciones verbales, como echarse a andar, romper a llorar, ponerse a gritar, etc. Es decir, la promoción oficial de ir a infinitivo al estatus de expresión gramatical del futuro es muy reciente y este es un dato bastante sintomático del problema que nos va a ocupar. La forma en ra tiene además usos en los que carece de referencia al porvenir, como los que están ejemplificados en A, te pagarán bien por lo que haces, me imagino, en lo que estamos hablando del presente, o en B, te habrán pagado en fecha, espero, en lo que hay referencia, se está hablando del pasado. En estos usos se expresa una suposición, la falta de certeza o de compromiso del hablante con respecto a lo que está afirmando. Estos usos de ra sin referencia al porvenir tienen una etiqueta y esta etiqueta sí es bastante estable. En la tradición gramatical se le llama los futuros de conjetura. Sin embargo, la tradición gramatical no se expide, no dice nada sobre lo que sucede en un caso como lo que aparece sombreado ahí en C, en el que hay a la vez referencia al porvenir y expresión de la incertidumbre. Como aparecen a la vez las dos cosas, la peculiaridad de esto ha pasado desapercibida para muchos gramáticos. Bien, con estos pocos ejemplos tenemos los ingredientes de un problema de variación en la expresión de la referencia al porvenir, sobre el cual en los últimos 40 años se han producido innumerables investigaciones. Los resultados generales de estas investigaciones son resumidos en la nueva gramática de la forma siguiente. La forma ir a infinitivo es más característica del español americano que del europeo. Y segundo, la forma ir a infinitivo se documenta en la lengua hablada en proporción mayor que la forma en ra. Como ven, la variación que se constata parece ser tanto regional, español americano versus español europeo, como de registro o estilo de habla, lengua hablada versus lengua escrita. La pregunta que surge aquí es cómo se plasma exactamente esta variación en los datos y cómo se explica. Como les decía, los trabajos sobre este tema se cuentan por docenas, pero son difícilmente comparables entre sí porque trabajan con metodologías que son muy distintas. Para mostrarles algo hoy, seleccioné los resultados de 5 estudios que tienen las metodologías más similares de toda la muestra que hay y que son estudios de corpus de lengua hablada, que es lo que les voy a mostrar en la diapositiva siguiente. En esta diapositiva ven recogido en el cuadro esencialmente en la lengua hablada de diferentes regiones la proporción en la que se utiliza ir a infinitivo frente a ra para la referencia al porvenir y por otra parte la proporción de ocurrencias de la forma en ra que no tienen referencia al porvenir.
Blas Arroyo estudia el español de Castellón, que es una variedad en contacto con el catalán. Como el catalán no tiene una forma comparable a ir a infinitivo, es interesante ver qué pasa en zonas de contacto con el catalán con esta distribución. Jesse Aaron estudia el habla de Madrid, recogida en un corpus, el Corlec, recogido por Marcos Marín a fines del siglo XX. Moreno de Alba estudia el español de México, Sedano el habla de Caracas y Bertola y Talbo el habla de Montevideo. En esta tabla se comparan los porcentajes respectivos de ra y de ira infinitivo para la expresión de la referencia al porvenir en estas dos columnas centrales. Por otro lado, en la penúltima columna de la derecha, les muestro la proporción de ra sin referencia a porvenir en las mismas muestras, allí donde estos datos están disponibles. Como ven, es clarísimo que ir a infinitivo predomina sobre ra en todas las regiones. Este predominio es muy acentuado en Caracas con 88% y en Montevideo con 91%. Los porcentajes no difieren mucho entre Madrid y México, estamos en 67-69%, y la diferencia porcentual es bastante más modesta en Castellón. Además, si se fijan en la columna de la derecha, a mayor proporción de ir a infinitivo para la referencia al porvenir, mayor proporción de ocurrencias de ra sin referencia al porvenir. Vamos a ver ahora lo que pasa en la lengua escrita en las variedades en las que tenemos datos analizados con los mismos criterios utilizados para la lengua hablada. Estos son Sedano para Venezuela, Aaron para el español de España y Bertola y Talbo para el Uruguay. Sedano y Bertola y Talbo trabajan sobre corpus de prensa escrita establecidos específicamente para este fin especial, mientras que Aaron trabaja sobre 4 textos literarios peninsulares. Como pueden ver aquí, claramente las proporciones se invierten, se dan vuelta, y los porcentajes de ir a infinitivo para la expresión de la lengua, para la expresión de la referencia al porvenir, bajan radicalmente. Y tengo que añadir, bajarían aún más si descontáramos del hecho de que en los textos analizados pueden contener, y a menudo contienen, citas de discurso directo que reproducen o representan la oralidad en la escritura, y es precisamente ahí donde se entromete ir a infinitivo en los soportes escritos. Al mismo tiempo, si se fijan en la columna de la derecha, los porcentajes de ocurrencia de ra sin referencia al porvenir, es decir, los porcentajes de futuros de conjetura, descienden dramáticamente. Recuerden, para Montevideo, en la lengua hablada, esto llegaba al 62% de las ocurrencias de ra, mientras que en el corpus de lengua escrita elaborado por Marcelo Taibo llegan apenas al 2%, ¿no? 62 a 2 es una diferencia considerable. Entonces, de todo lo anterior es necesario destacar 2 correlaciones. En la referencia al porvenir, las proporciones respectivas de ra y de ir a infinitivo se invierten en todas las regiones entre lengua hablada y lengua escrita. Y segundo, a mayor proporción de ir a infinitivo para la referencia al porvenir, mayor proporción de ocurrencias de ra sin referencia al porvenir, mayor proporción de así llamados futuros de conjetura. Estas diferencias entre lengua hablada y lengua escrita, que se dan en grados diferentes en todas las regiones de habla hispana, son tan claras que sugieren que estamos frente a 2 gramáticas que difieren entre sí en los significados asociados a las 2 formas que nos interesan. Y esta sospecha de que puede haber 2 gramáticas en juego es reforzada por un dato crucial que tiene que ver con el lenguaje infantil. Todas las investigaciones sobre el lenguaje infantil coinciden en que ra se empieza a utilizar de modo relativamente tardío, alrededor de los 4 años de edad, pero no para expresar referencia al porvenir, sino para expresar incertidumbre. En cambio, la referencia al porvenir se hace ya desde los 3 años mediante ir a infinitivo o mediante el presente. Quiere decir que no es que los niños hispanohablantes no hablen del porvenir, es que no utilizan la forma en ra para hacerlo, ¿no? Es decir, que en apariencia, en la lengua espontáneamente adquirida por los niños, la referencia al porvenir se hace con ir a infinitivo y la forma en ra expresa incertidumbre. Y esto se debe, probablemente, a que lo que los niños perciben al adquirir el español hablado en su entorno inmediato corresponde a este tipo de asociación de formas con significados. Evidencia indirecta ulterior para suponer que aquí hay 2 gramáticas en juego
Nos lo proporciona esta cita de Gil y Gaya que ven en la diapositiva, en la que dice: el empleo del futuro supone cierta capacidad de abstracción por parte del hablante. Por eso aparece tarde y es de uso poco frecuente en el habla infantil. También los adultos poco instruidos recurren al presente por el futuro mucho más a menudo que las personas cultas. Es bien sabido que ciertos dialectos iliterarios carecen de futuro propiamente dicho. Esta cita muestra, en el fondo, hasta qué punto una actitud sociolingüística negativa, inconsciente, puede llevar a un gramático que era un excelente gramático a un error de perspectiva que es un error considerable. Porque está bien, podemos admitir que los niños no tienen el mismo desarrollo cognitivo de un adulto, pero suponer que un adulto poco instruido no puede concebir al porvenir de modo tan abstracto como un hablante culto es un error de perspectiva mayor. Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que el adulto poco instruido, como el niño, no ha aprendido una variedad de la lengua en la que la referencia al porvenir se expresa mediante la forma en ra. Lo que ha aprendido, lo que ha adquirido es una variedad de la lengua en la que la referencia al porvenir se expresa con ir a infinitivo o con el presente. Es decir, que lo que les pasa a los niños, a los adultos poco instruidos y a los hablantes de dialectos y literarios no es que tengan problemas de conceptualización o cognitivos, es simplemente que utilizan otro sistema, otra manera de asociar significantes o expresiones con significados, cosa que para un lingüista es una cosa enteramente banal y común y corriente. De eso vivimos, digamos. Pero en todo caso, me interesa esta cita de Gil y Gaya porque es un síntoma claro de que en España, en los años 50 del siglo pasado, estaba pasando algo con la expresión de la referencia al porvenir. Y ese algo no implicaba solamente las edades, sino fundamentalmente, pienso yo, las clases sociales. Si no fuera así, Gil y Gaya no se hubiera molestado en escribir esto. Es decir, cuando un gramático de persuasión normativa escribe «es de incultos decir tal cosa», es porque tal cosa se dice. Y muy probablemente porque ese gramático tiene la percepción de que se está diciendo más a menudo de lo que se decía antes. Entonces, las diferencias constatadas entre lengua hablada y lengua escrita en los corpus, los datos del lenguaje infantil y también las actitudes sociolingüísticas que se transparentan en la cita de Gil y Gaya sugieren recurrir al concepto de diglosia para tratar de entender lo que pasa con la expresión del futuro y de la incertidumbre en español. Con el término diglosia se describe la coexistencia de dos variedades lingüísticas entre las cuales los hablantes alternan según las circunstancias sociales de la comunicación. En la variedad informal es la variedad que se adquiere temprana y espontáneamente en la interacción cotidiana y es utilizada en situaciones de proximidad social. La variedad formal se aprende más tardíamente por el contacto con la variedad de prestigio y se aprende a través de la educación formal, a través de la literatura, etcétera, etcétera, y se utiliza en situaciones de distancia social. Admito que recurrir al concepto de diglosia para tratar de entender lo que pasa con la expresión del futuro en español puede parecer demasiado dramático, demasiado exagerado. Y esto es así porque en sentido estricto, tal como fue definido por Ferguson, la situación diglósica requiere que las diferencias entre las variedades informal y formal sean diferencias más allá de un cierto umbral en el léxico, en la gramática y en la pronunciación. Y también se requiere que la variedad formal esté altamente codificada y se base o corresponda a la lengua literaria de una época pasada. Es verdad que estas dos condiciones para diglosia en sentido estricto, en términos generales, no están dadas en la relación entre lengua hablada y lengua escrita en las diferentes variedades del español. Sin embargo, en un sentido más amplio, que es el que usamos, por ejemplo, para estudiar los cambios en la sintaxis, se apela al término diglosia para describir situaciones en las que los hablantes individuales, y por lo tanto también las comunidades que integran, manifiestan al mismo tiempo varios sistemas gramaticales diferentes con respecto a un fenómeno particular. Es en este último sentido que me parece lícito recurrir al concepto de diglosia. ¿Qué es lo que nos aporta la perspectiva diglósica al caso que nos ocupa? Entendida como posibilidad de que no haya una, sino dos gramáticas en concurrencia,
puede ser la condición necesaria para llegar a un análisis coherente de las asociaciones entre forma y significado. Porque, ¿qué pasa? Si la forma en ra no quiere decir lo mismo en la lengua hablada y en la lengua escrita, y si ir a infinitivo no quiere decir lo mismo en la lengua hablada y en la lengua escrita, podemos ponerle todo el ingenio de que seamos capaces, pero nunca vamos a llegar a una descripción coherente porque estamos tratando de describir como un único significado cosas que son diferentes entre sí. Entonces, esto es la primera consecuencia metodológica de tratar de aplicar aquí la perspectiva de las dos gramáticas. La segunda consecuencia metodológica es que si efectivamente hay dos gramáticas en juego, no podemos confiar en la introspección de los hablantes. ¿Por qué? Porque los hablantes tienen dos gramáticas activas y van a considerar aceptable tanto lo que es aceptable según una de las gramáticas como lo que es aceptable según la otra. Y nosotros, en general, los gramáticos, un tipo de dato crucial que utilizamos son los datos negativos. El eso no se dice, eso suena mal, eso no me gusta. En este terreno, cuando tenemos dos gramáticas en competencia, es muy difícil obtener datos negativos, porque lo que no va a ser posible según una gramática va a ser posible según la otra, ¿no? Entonces, esto dificulta metodológicamente enormemente el trabajo con este tipo de situación. Refiriéndose al problema del significado de la forma en ra, la lingüista española Victoria Escandell ya formuló, de hecho, el problema en estos términos, aunque sin utilizar la palabra diglosia. Dice Escandell, hay evidencias de que coexisten dos sistemas, uno se adquiere naturalmente y el otro es impuesto por la instrucción formal y refleja un estadio de lengua que ha quedado confinado al discurso escrito. Si esta manera de ver las cosas es correcta, los lingüistas deberían ser muy cautelosos al examinar sus datos, ya que la lengua hablada y la lengua escrita pueden representar no solo registros, sino también gramáticas diferentes. ¿Cómo serían estas dos gramáticas diferentes? Quiero presentarles ahora una hipótesis que es una hipótesis idealizada de cómo están organizadas estas dos gramáticas, que difieren en los significados asociados por un lado a ra y por otro lado a ir con a infinitivo. En cuanto a ra, en la variedad informal, esto no expresa referencia al porvenir, sino simplemente el escaso grado de certidumbre o la falta de evidencia suficiente por parte del hablante para afirmar plenamente lo que está afirmando. En la variedad formal, en cambio, ra expresa o bien la referencia al porvenir a secas o bien el escaso grado de certidumbre o la falta de evidencia suficiente para afirmar plenamente lo expresado. En cuanto a ir a con infinitivo, en la variedad informal, ir a infinitivo expresa o bien la referencia al porvenir, el tiempo futuro, o bien que en el momento de habla, en el presente, ya están dadas las condiciones para que se produzca el evento descrito. Esto le llamamos los lingüistas el aspecto prospectivo. En la variedad formal, en cambio, ir a infinitivo expresa solamente que en el momento de habla ya están dadas las condiciones para que se produzca el evento descrito. Esta diferencia entre tiempo futuro y aspecto prospectivo admito que parece bastante sutil, pero es una diferencia real. Y tenemos contextos que pueden discriminar entre estos dos valores. Primero les doy el tipo de ejemplo que utilizaría un gramático para distinguir las dos cosas. Por razones que no puedo explicar aquí, lo que aparece en el ejemplo A, en la principal, este se va a poner furioso, no puede ser un aspecto prospectivo. Y por razones que tampoco puedo explicarles aquí, lo que aparece como condición en el ejemplo B, si se va a poner furioso, esto no puede ser un tiempo futuro. Ahora, un ejemplo que no es de gramático, pero es un ejemplo para que pongan a prueba sus intuiciones, lo piensen, lo recuerden y no se enojen conmigo cuando se enreden demasiado con esto. En el cuadro T1 lo que tienen es lo que vemos en el momento de pronunciar la oración, va a apretar el botón rojo o va a apretar el botón rojo. En el cuadro T2 es lo que sucede efectivamente, lo que hace finalmente el participante, que es apretar el botón verde. Y la pregunta que les dejo para explorar con sus intuiciones es, dado lo que sabemos en T2, es decir, que el participante apretó el botón verde, el que dijo en T1 va a apretar el botón rojo, ¿dijo la verdad o se equivocó?
y el que dijo apretará el botón rojo, ¿dijo la verdad o se equivocó? Esto es crucial en la distinción entre lo que es un tiempo futuro y lo que es algo que dice en el momento en el que hablo, están dadas las condiciones para que se produzca tal evento. Ahora bien, ¿cómo demostrar que en la variedad informal Ra no expresa referencia al porvenir sino incertidumbre? Hay un argumento importante que es el siguiente. Prácticamente todos los estudios de la lengua hablada aluden a la fuerte asociación de Ra, incluso cuando refiere al porvenir, con un componente de incertidumbre. Mattevon, que habla del español peninsular, constata que la utilización de Ra con referencia al porvenir transmite falta de convicción, falta de compromiso por parte del hablante. Moreno de Alba señala para México que en muchos casos no puede clasificar algunas ocurrencias como futuros de conjetura porque tienen referencia al porvenir, pero que tienen una gran coloración de incertidumbre. Y por fin Serrano, para Venezuela, encuentra que la asociación entre incertidumbre y selección de Ra para la referencia al porvenir en detrimento de ira infinitivo en la lengua hablada es extremadamente clara. Algunos investigadores han emprendido la dificilísima tarea de cuantificar la proporción en la que en la lengua hablada Ra, con referencia al porvenir, está asociado a la incertidumbre. Y lo hacen apoyándose en la concurrencia de Ra con indicios contextuales de incertidumbre. Pueden ser, por ejemplo, la coaparición con predicados de duda, las marcas de citación en el discurso, la aparición de disyunciones, etcétera, etcétera. Los resultados a los que llegan esos estudios, que son independientes unos de otros, son absolutamente convergentes. Blas Arroyo encuentra que el único factor que favorece significativamente la selección de Ra para la referencia al porvenir en la lengua hablada es el tipo del contexto que él ha definido previamente como contexto de máxima incertidumbre. Aaron encuentra que el 50% de las formas en Ra para la referencia al porvenir en el español hablado en Madrid aparece subordinado a predicados de máxima incertidumbre. Y Bértola y Taibo encuentran que el 75% de Ra para la referencia al porvenir aparece en el Uruguay en contextos de incertidumbre. Ellos lo comparan además con la muestra de la lengua escrita del Corpus Taibo, y en la muestra de lengua escrita la coocurrencia de Ra referido al porvenir con indicios de incertidumbre es solo del 4%. Esto es una diferencia abismal. El cuadro que aparece en esta diapositiva resume esquemáticamente la hipótesis sobre las diferencias entre el sistema de la lengua hablada y el de la lengua escrita que les acabo de presentar. En gramática, en particular en gramática generativa, suponemos que la información semántica asociada a las categorías gramaticales se organiza jerárquicamente en ciertos dominios estructurales. El dominio inferior es el de la columna esta de la derecha, es el dominio aspectual, en el que se expresa la localización del evento descrito con respecto al tiempo del que se habla o tiempo de referencia. Inmediatamente por encima tenemos al dominio T, que localiza el tiempo del que se habla o tiempo de referencia con respecto al momento en el que se habla. Y por último, en el dominio superior o dominio C, es que se expresa todo lo que tiene que ver con la actitud del hablante con respecto al contenido que enuncia. Por ejemplo, si lo afirma, si lo pregunta, si lo pide, si lo da como algo deseable, y también, cuando lo afirma, si se compromete enteramente con su veracidad o si se compromete solo en parte con la veracidad de ese contenido. Como ven, la hipótesis es que en la lengua hablada, Ra pertenece solo a este dominio, mientras que en la lengua escrita pertenece tanto a este dominio como al dominio T. Les había anunciado en la introducción que, a mi juicio, la obra de José Mario Valdía se caracteriza por una particular sensibilidad lingüística. Y en efecto, fíjense que en sus narraciones, la forma en Ra aparece en la parte narrativa, cuando habla el autor, digamos, para la referencia al porvenir sin más. Es lo que ven en rojo aquí. Sin embargo, sus personajes en los diálogos utilizan la forma en Ra únicamente para expresar la conjetura. Para expresar la referencia al porvenir utilizan ir a infinitivo. Y esto es absolutamente sistemático en todos los cuentos de Obaldía. La situación idealizada que vimos hace un momento
en este cuadro, ¿no? Esta situación idealizada, es el punto de llegada de 3 procesos de cambio lingüístico que están entrelazados. Y no quiero concluir sin referirme muy brevemente a estos 3 procesos de cambio. Uno de estos procesos es venerable, es el que lleva a la creación de la forma en ra como expresión de la referencia al porvenir en latín tardío. Los otros 2 son mucho más recientes y comprenden, por un lado, el ascenso de la frecuencia de ir a infinitivo como expresión de posterioridad y la asociación de ra creciente, la creciente asociación de ra con la incertidumbre. Esta gráfica les muestra el cruzamiento de 2 resultados obtenidos por Jesse Aaron en un estudio sobre la alternancia de estas formas a lo largo de la historia del español europeo. Esta línea marcada por el triángulo les da la proporción relativa de ir a infinitivo con respecto a ra para expresar la referencia al porvenir. Y la línea marcada por el cuadradito les da la proporción de futuros de conjetura, es decir, de ra no referido al futuro, dentro de todas las ocurrencias de ra. Las flechas que dibujé aquí apuntan a los 2 puntos de inflexión. Hay un primer punto de inflexión con el aumento de la frecuencia de ir a infinitivo, que se triplica, pasa del 4 al 12% entre el 17 y el 19. Y hay un segundo punto de inflexión, que es el aumento de los usos de conjetura de ra, que se multiplican por 5 entre el siglo XIX y el siglo XX en la lengua escrita. Es decir, que el estudio de Aaron muestra para el español peninsular y para la lengua escrita que hay una correlación diacrónica entre la frecuencia de ir a infinitivo como expresión de posterioridad y la frecuencia de ra como expresión de la incertidumbre, que el ascenso de ir a infinitivo precede a la asociación de ra con la incertidumbre y que los 2 fenómenos son muy recientes. Son fenómenos que empiezan a ser interesantes numéricamente en los siglos XIX y XX y no antes. Lo que hace comprensible por qué Gil y Gaya en los años 50 escribe lo que escribe, porque está siendo testigo de un cambio importante en el habla. Ahora bien, no sabemos lo que ha sucedido en la lengua hablada ni en otras regiones fuera del español peninsular. Sí, esta profundidad histórica no tenemos trabajos, o yo no conozco trabajos históricos sobre esto para el español extrapeninsular. Sin embargo, la altísima proporción de ir a infinitivo para la referencia al porvenir en la lengua hablada de Venezuela y Uruguay, así como la fuerte asociación de ra con la incertidumbre en estas variedades, permite inferir que los 2 procesos avanzaron en forma más rápida y tal vez más temprana en la formación del español de estas 2 regiones. Para concluir, ¿podemos hacer alguna predicción con respecto a lo que va a suceder en español con la expresión de la referencia al porvenir? Algunos lingüistas, entre ellos el propio Gil y Gaya, en un pasaje que sigue inmediatamente al que les cité, sugieren que el español se encuentra en una situación similar a la que llevó en el romance temprano a la sustitución de la forma del latín clásico cantavo por la perífrasis vulgar que da origen luego a cantaré. Con estas predicciones hay que ser siempre muy cauteloso porque el cambio lingüístico o no es determinista o si es determinista está determinado por una cantidad de factores tan extrema, tan grande, que a los efectos prácticos es completamente predecible, ¿no? Impredecible, ¿no? Es decir, que o no es determinista o es determinista, pero no sabemos cómo van a caer los dados. Entonces, por eso hay que ser cauteloso con las predicciones acerca de a dónde va un cambio lingüístico. Lo que sí es posible afirmar es que la fuerte asociación de ra con la incertidumbre conspira contra su mantenimiento como expresión neutra de la referencia al porvenir en la lengua hablada. Pero también hay que recordar que una situación diglósica, con una gramática para la lengua escrita y otra gramática para la lengua hablada, como la que encontramos a través de las variedades regionales en español para este fenómeno, puede ser históricamente muy estable. Esto puede durar siglos, ¿no? Se puede mantener durante siglos. Por lo tanto, es muy poco lo que podemos decir acerca del futuro, salvo, parafraseando a Paul Valéry, que hoy en día el futuro ya no es lo que era. Muchas gracias por su atención.
a la doctora Laca por su discurso, que ha sido una lección, y le vamos a entregar ahora, como corresponde, el diploma que la acredita como miembro de número y este clip también para colocarse. Muchas gracias, y de esta manera queda levantada la sesión.